Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña un gran amigo de Telesur, el doctor Gustavo Leal. Gustavo es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es un gran especialista en políticas sanitarias y de seguridad social. Y vamos a conversar con él sobre lo que se presenta como la gran reforma del sexenio de López Obrador sobre la cuestión de las pensiones. Un asunto crucial que atraviesa prácticamente toda América Latina. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti, tus puntos de vista. a Telesur y al auditorio. Gracias. Comencemos por el principio, por el ABC. ¿En qué consiste el sistema de pensiones mexicano que se tiene que reformar? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Se parece al chileno? ¿Se parece al español? ¿Cuál es ese modelo que aparentemente no funciona? Sí, digamos que hay que hacer un corte. El sistema pensionario mexicano tiene dos etapas muy claras. La primera inicia hacia los años 40, con la constitución del IMSS 1943, el ISSSTE 1960. O sea, los organismos de seguridad social. Exactamente. El concepto de el pago de pensión ordenado por la vía de un esquema de seguro social. Esa etapa cubre hasta digamos, de 1940-43 hasta 1995. En esa etapa, el sistema es un sistema sustentable, viable, siempre cumple, y hay una interfase ahí muy compleja que inicia en 1982 con el gobierno de la Madrid hasta 1995, donde los salarios caen de manera brutal y por tanto el salario base de cotización va perdiendo nivel y nivel y nivel, y ese periodo nunca se recupera. Esa etapa termina de 1943 a 1995. Estamos hablando, Gustavo, de un esquema en donde hay una triple aportación, ¿es eso? Justo. Entre el gobierno federal, los trabajadores y los patrones. Correctísimo. El gobierno mexicano es bastante de avanzada en ese momento, activa un esquema de seguro social con tripartismo, que es justamente lo que tú dices. Y claro, en América Latina teníamos muchos otros países que habían desarrollado esquemas similares. Por ejemplo, Argentina, hay antecedentes en la región, pero Uruguay, pero como México realmente surge vinculado al empleo formal, y ese periodo termina en 1995, cuando se abre los 23 años que llevan a la decisión que tomó López Obrador el 22 de julio. Estos 23 años son un cambio de paradigma. Aquí lo que ocurre es que en el error de diciembre de 1994... ¿A qué te refieres con eso, Gustavo? Al cambio de gobierno entre Salinas y Zedillo, que lleva a una profunda devaluación, una de las devaluaciones más fuertes por su magnitud en la historia económica de México. México sale adelante con un préstamo condicionado de Clinton, y aquí es donde viene. Los tecnócratas mexicanos, sobre todo Pedro Aspe, que había estado con Salinas, pero Zedillo realmente es la figura clave en este momento. El presidente de México entre 1994 y 2000. El año 2000, asesorado básicamente por dos tecnócratas, desde mi punto de vista, responsables de esto, Luis Telles y Santiago Levy. Es un esquema donde desaparece la caja pública y un trabajador es responsable con una cuenta individual del nivel de su pensión y todos los riesgos, solo a partir de lo que cotice y los rendimientos que dé su cotización puesta en una administradora privada. Esto lo llamamos régimen de capitalización individual. Son las famosas AFORES. Exactamente. La administradora de este modelo es la AFORE. Y en México tuvimos un pequeño antecedente muy corto. En el año 1992, ASPE
introdujo en el esquema de beneficio definido, Aspe, que fue secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda de Salinas, una nueva situación, un seguro que se llama SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro 92, donde cada trabajador en la cuenta de beneficio definido se le agregaba un 2% de aportación patronal complementaria. Ese es el SAR 92. Y esto es muy importante porque entonces Ernesto Zedillo, presidente de México, y estos tecnócratas en 95 dan el viraje completamente neoliberal y voltean el modelo. Ahora lo que se vuelve el cuerpo principal de la pensión es la cuenta individual, donde el trabajador cotiza solo, con sus rendimientos solo y las aportaciones voluntarias que él pudiera poner ahí en un marco de salarios abatidos. En ese marco, Gustavo, ¿cuántos años debe cotizar un trabajador para poderse jubilar y qué tipo de jubilación tiene? Sí. El gran problema de esta reforma de Zedillo, que ahorita solo estoy tocando la parte de pensiones, pero tiene una expresión todavía peor en el seguro de enfermedad y maternidad, en la parte de salud, digamos, es que ponía a los trabajadores a cotizar respecto al periodo previo, donde se cotizaba en 700 semanas, eleva la cotización hasta 1,250, 24 años. Esto, conforme se fue desarrollando el SAR, que tiene ahorita 23 años ya cumplidos, pasó exactamente lo que se mencionó en el debate de esta iniciativa de Zedillo en la Cámara de Diputados, sobre todo, que era evidente que no iba a dar la posibilidad de que los trabajadores, dado los bajos salarios y la salida intermitente del mercado formal al informal, cumplieran este requisito de las 1,250 semanas. Entonces, eso lo sabíamos desde el año 4 y además sabíamos desde que se presentó la iniciativa. Cada vez fue más claro esto y entonces se empezó a generar la preocupación de que el sistema no iba jamás a dar pensiones dignas. Ese debate tiene varias etapas porque aquí es importante, Zedillo impone la ley y entonces el director Genaro Borrego del IMSS acuña una frase ridícula. Dice, con esta reforma tenemos seguro social para el siglo XXI. Bueno, sucede que entrando Fox, la primera alternancia, en el año 2000, aparece el primer escándalo. Se nombra al frente del IMSS a un tecnócrata incapacitado, que es Santiago Levy, y él decreta inmediatamente la quiebra técnica del IMSS, argumentando que los trabajadores tienen un régimen de jubilaciones fuera de lo normal, lo cual es absolutamente inexacto. Y a partir de entonces se empieza, después con Calderón en la presidencia de la República, después de Fox, 2006-2012, y luego con Peña, 2012-2013, el último presidente priista, se va sofisticando el discurso defensivo para mantener el sistema privatizado de pensiones, sofisticándolo a un nivel increíble y se pierde todo este tiempo para hacer el ajuste. El periodo tal vez más sofisticado es el de Peña. Tuve la oportunidad de estar en cámaras, particularmente en la de senadores. Ahí hubo unos foros que son realmente épicos, donde discutimos con la OSD, el Fondo Monetario Internacional, los patrones, la CONSAR, la AMAFORE, senadores, diputados. Hubo una oportunidad de hacer realmente una confrontación que fue educada, pero no por eso dejó de ser muy clara la diferencia de puntos. Y en ese debate quedaba claro que para la tecnocracia de Peña, que no es la misma que había iniciado el modelo, había esta frase, desde mi punto de vista, insostenible. El modelo está muy bien. Lo que está mal son los mexicanos que no saben ahorrar. Por tanto, lo que nosotros debemos hacer es educar a los mexicanos para que ahorren. Entonces, trajeron economistas de la economía del comportamiento de la Escuela de Chicago, el doctor Thaler, y lo que recetaron fue una serie de medidas de educación financiera para que la población mexicana aprendiera a ahorrar. Empezando desde los niños. A un niño hay que abrirle una cuenta inmediatamente. A un niño hay que meterle desde el primer libro de texto gratuito educación financiera. Con eso soportaban el modelo
y se resistieron a hacer el ajuste. Aquí viene lo interesante. Cambia el gobierno. Cambia el gobierno y hacemos un intermedio. Claro Sí. que sí. Muy bien. No se vayan, amigos. Volvemos, estamos conversando con el doctor Gustavo Leal sobre la crisis del sistema de pensiones en México y su reforma. Volvemos en muy breves instantes. Regresamos ya a este cruce de palabras. Estamos conversando con el doctor Gustavo Leal, especialista en políticas de salud y en políticas de seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la propuesta del gobierno de López Obrador de reformar el sistema de pensiones. Gustavo, antes de la interrupción obligada, nos estabas explicando cómo se había precipitado la crisis hasta la llegada del gobierno del presidente López Obrador en el año de 2018. Tú nos decías, esto ya no funcionaba. ¿En qué sentido ya no funcionaba? ¿Cuáles eran sus principales problemas? El principal problema es que el modelo de capitalización individual nunca va a dar una pensión de más allá del 30% del último salario devengado. Lo mismo muestra el caso chileno, que está 16 años adelante de nosotros. Entonces era urgente hacer un ajuste. Es cierto que el presidente López Obrador nunca mencionó en campaña el tema de las pensiones. Se cuidó mucho. Pero durante el último año, por fin en las conferencias matutinas se empezó a ocupar del asunto. El problema es que esta manera de ocuparse termina con un acuerdo que fue presentado el 22 de julio, un acuerdo entre los patrones y los trabajadores y el Estado, muy similar, curiosamente, la ceremonia a la de 1995 con Zedillo, y este acuerdo debe terminar en una iniciativa que no ha sido aún presentada, que debe llegar a la Cámara de Diputados para que, según la perspectiva de López Obrador, se resuelva el problema. Bueno, el asunto es que esto no resuelve el problema por dos motivos. Primero, el presidente se ocupó, pero no se preocupó por el largo plazo del problema. Ese acuerdo solo patea el bote unos años más. Es decir, el asunto le va a volver a reventar al siguiente presidente de la República. Y eso por dos motivos. ¿Pero en qué consiste esa propuesta a la que llega? La propuesta tiene dos líneas fuertes. Una, el sector empresarial, que es lo que defendió mucho López Obrador, se compromete a partir del año 2023 a colocar un punto más para las pensiones de los trabajadores durante 8 años de manera gradual, es decir, empezando en el año 2023. Es una aportación patronal. Y segundo, este problema complejo de las semanas de cotización se reduce de 1,250 a 750, de 24 años a 15 años. Esta es la médula de la propuesta, digamos. Ahora, tiene el siguiente problema. La aportación patronal empieza en 23, es decir, cuando termine el sexenio de López Obrador va a haber llevado 2 años apenas, y es gradual. Y además hay el siguiente problema. Si es aportación patronal, ¿cuál es el horizonte patronal para ponerla? No es lo mismo una gran empresa que una mediana empresa que una pequeña empresa. Entonces, Carlos Salazar, el representante del Consejo Coordinador Empresarial que activó la propuesta, comunicó que él le había dicho lo siguiente a sus agremiados. Primero, no empieza mañana, 21 o 22, sino hasta 23. Y el punto que vamos a poner al año, dice él, pues sí vamos a dar de prestaciones 7 puntos, pues demos 6. Y el punto que sobra va al cochinito. Eso deja en el aire quién va a poner finalmente el punto. Y el segundo problema muy fuerte que tiene la propuesta es que el licenciado López Obrador defendió que este programa que él había iniciado en la Ciudad de México, que hoy se llama Pensión para Adultos Mayores, fuera una pensión.
Personalmente indiqué en muchos artículos de la jornada, en muchos eventos y conferencias, que el apoyo a los adultos mayores es bienvenido, pero que no lo llamaran pensión, porque no es lo mismo trabajar 30 años y recibir una pensión que recibir un apoyo presupuestal, una ayuda, un subsidio. Una ayuda alimentaria. Así era en la Ciudad de México y después se convierte en un programa que ahora le llaman Pensión para el Bienestar. Bueno, ocurrió... Un juego de palabras. Exactamente, ocurrió exactamente el riesgo que yo planteaba. Este subsidio, la industria de las Afores lo toma ahora para complementar el bajo nivel de la pensión que está dando en la cuenta individual y lo suma automáticamente bautizándolo como pensión no contributiva. Entonces sumas el apoyo fiscal del Estado, que es el programa de López Obrador, con el bajo nivel de la pensión, y eso es lo que dicen ellos significa un avance. Yo lo que he dicho no significa. Ponemos un caso. Bajo el esquema de ellos, sumadas las dos, daría una pensión de 4,500 pesos hasta 4 salarios mínimos. Pero de esos... O sea, $200 para ubicar. 4,500 pesos. Y de esos 4,500 pesos, 1,250 son la pensión de López Obrador, o la mal llamada pensión. El problema no se resuelve de fondo. Vuelves a soportar con otro subsidio un esquema que no va a dar nunca más allá del 30% de la pensión. Eso significa patear el bote. La aportación patronal se va a poner en la caja de capitalización. Los 8 puntos después de los 8 años van a ser manejados por las administradoras, pero eso no mueve la aguja de la pensión en términos de mejora 1 milímetro y recibe ahora el soporte de esta mal llamada pensión universal. Eso es lo que está en la médula. O sea, lo que tú dices es, en esta iniciativa de reforma, primero, los pensionados no van a mejorar la pensión que obtienen. Se mantiene como está, que es un nivel castigado en relación a lo que fue sus últimos salarios. Exactamente. El segundo problema, el ofrecimiento que hacen los patrones de aumentar más al sistema de pensiones de manera gradualmente es un dinero que ellos van a tomar de otro lado. Es decir, que en lugar de repartir utilidades, en lugar de repartir sus utilidades directamente como está en la ley, eso se guarda y entonces va a las pensiones como tal. Exacto. No significa que haya una mayor aportación realmente de los empresarios, sino que están disfrazando el origen de los recursos. Y tercero, lo que tú dices, entiendo, hay un programa que es un programa de subsidios a adultos mayores, ¿no? En donde se entregan pues alrededor de $50 más o menos en estas ocasiones a la población de más de 67 años. 68 años. Y 65 en poblaciones indígenas. Y hasta ahora ese programa venía funcionando por aparte de las Afores y como tal. Ahora se integra a las Afores y entonces estas empresas privadas van a tener acceso a ese dinero que era un dinero público, permitiéndoles su capitalización. Exactamente, sí. Esos son los 3 elementos centrales de esta reforma. Es correcto. Ahora, hay que aclarar, yo estoy construyendo todos estos escenarios sobre un documento del Consejo Coordinador Empresarial que se llama Fortalecimiento del Sistema de Pensiones, que es de julio de este año, y del propio comunicado de la Secretaría de Hacienda. Aún no tenemos la iniciativa. Hay que esperarla porque estoy seguro que la iniciativa me va a permitir a mí refinar de manera cada vez más clara los costos de lo que significa esto que yo denomino patear el bote hacia adelante para otra generación. Aquí el problema que tenemos entonces es que el licenciado López Obrador encontró una combinación
con el Consejo Coordinador Empresarial para que los dos aseguren recíprocamente él lo que insiste en llamar pensión, porque él quiere que se quede, de acuerdo a la modificación del artículo 4 constitucional, como un derecho para siempre, y los otros, los empresarios, lo quieren agarrar para ellos no modificar un sistema que no va a dar nunca pensiones. Entonces estamos ante un resultado indeseable que lamentablemente en este caso mató algo muy interesante, que era la expectativa de que el licenciado López Obrador, como el general Cárdenas con el petróleo, como López Mateos con la electricidad, se hubiera atrevido a innovar en la materia, para lo cual tenía muchas propuestas sobre la mesa, una de las cuales, por supuesto, creo yo, la más viable, es la que yo he construido con mi grupo, el GEPS, Grupo de Estudios en Políticas Públicas de Salud y Seguridad Social. Nos queda 1 minuto y medio, Gustavo. El Consejo Coordinador Empresarial es el organismo cúpula del mundo patronal. Y lo que tú nos estás diciendo es que hasta donde se conoce, la propuesta del gobierno de López Obrador es realmente la propuesta elaborada por los patrones, no por el mundo del trabajo, claro, no por los especialistas en seguridad social. Así es, pero agregaría algo. Hay dentro del gobierno de López Obrador un eje pensionario del mal gubernamental. Arturo Herrera, Carlos Noriega Curtis, Abraham Veladip, Dolores Padierna y el director del IMSS, Robledo. Este equipo, que es de la 4T, pacta con esta cúpula empresarial y en cuanto esté la iniciativa podré mostrar que trae perversidades tecnocráticas que el equipo económico de López Obrador no fue capaz de detener en detrimento de los trabajadores. O sea, los funcionarios públicos responsables de echar a caminar ese justo. Y los representantes populares se sumaron, se allanaron a las iniciativas patronales. Es lo que estás diciendo. Eso es lo que estoy diciendo y no fueron Son capaces, la quinta columna. No fueron capaces de darle al electorado los 30 millones que esperaban un ajuste, una propuesta a la altura de la 4T. Es continuista y en cierto sentido es peor porque, como mostraré, hay ángulos que no van a mejorar, sino que pueden comprometer seriamente a los trabajadores y donde vuelve a ganar el sistema de Afore y el modelo de capitalización individual. Por eso digo, solo patearon el bote a un costo muchísimo más alto social. Pobre México, tan cerca de Chile y tan lejos de Suecia. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Ha sido muy esclarecedor, un tema que puede ser tan arduo. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos que la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.